A continuación en Fides, Vida y Esperanza y San José TV, La Alegría de Catequizar, una presentación del Centro Nacional de Catequesis. Jesús, al contemplar en tu vida el modo que tú tienes de tratar a los demás, me dejo interpelar por tu ternura. Tu forma de amar nos mueve a amar. Tu trato es como el agua cristalina que limpia y acompaña el caminar. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, hazme sentir con tus sentimientos, mirar con tu mirada, comprometer mi acción, donarme hasta la muerte por el reino, defender la vida hasta la cruz, amar a cada uno como amigo y en la oscuridad llevar tu luz. Jesús, enséñame de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, yo quiero ser compasivo con quien sufre, buscando la justicia, compartiendo nuestra fe, que encuentre una auténtica armonía entre lo que creo y quiero ser. Mis ojos sean fuente de alegría, que abrace tu manera de ser. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Quisiera conocerte, Jesús, tal como eres. Tu imagen sobre mí es lo que transformará mi corazón en uno como el tuyo, que sale de sí mismo para dar, capaz de amar al Padre y los hermanos, que va sirviendo al reino en libertad. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Enséñame tu modo, Señor. Saludos, hermanos, bienvenidos a la Alegría de Catequizar. Hoy vamos a concluir el tema que no pudimos terminar en el programa anterior, sobre la formación iniciática querigmática. Se nos fue el tiempo muy rápido y nos faltó el taller. Así es, bienvenidos. Un gusto tenerlos aquí y bueno, gracias a Dios, como buenos catequistas, ¿verdad? Siempre hablamos más de la cuenta. Bueno, vamos a iniciar con el taller.
bueno, vamos a terminar taller con precatecumenal. Precatecumenal, exactamente, que es como el primer entrenamiento que va a tener el animador de catequista, ¿verdad? Como se le llama a la persona que está empezando en el proceso formativo, para que vaya descubriendo esas destrezas comunicativas que tiene su experiencia. ¿Cuánto tiempo tiene una persona que ser animador de catequesis antes de ser catequista de base? Por ejemplo, bueno, no sé, es que me interesa saber, digamos, si hay como alguna pauta. Por ejemplo, en mi parroquia lo que hacemos es que la persona recibe la formación y recomendamos que al menos un año de como animador, ¿verdad? No que llegue de una vez. Y sí, siempre que ya catequista de bases es solo mayores de edad, ¿verdad? Porque sí tenemos jóvenes que hacen la confirmación, quieren seguir siendo catequistas y pues no importa, reciben la formación y empiezan, pero siempre como animadores, ¿verdad? Claro. Hay algo que... No, bueno, cada persona tiene su propio ritmo y hay unos que más bien, o sea, rapidito desde que descubren la catequesis, más bien, se potencian esas habilidades, ¿verdad? Pero hay otros que son un poquito más lerdos, ¿verdad? Pero quieren estar en la catequesis, les cuesta más. Hay unos que no se atreven a ponerse al frente porque tienen pánico escénico, ¿verdad? Cosa que a mí me pasaba mucho, bueno, y el Señor hace ahí la obra, ¿verdad? Pero entonces cada uno tiene su ritmo, pero tenés razón. Oh, qué bonito como ofrecerle ese espacio de acompañamiento para que ellos sean la persona que está a la par de un catequista experimentado, ¿verdad? Y ojalá bien formado, en el buen sentido de la palabra. No pensemos que formación es solamente conocimiento, sino que es testimonio y otras... Sí, experiencia también, ¿verdad? Y experiencia, exactamente. Entonces sí me parece apropiado un año, ¿verdad? Como para que ya tenga la experiencia de haber vivido todo un año litúrgico, entonces, y los distintos tiempos que vive la iglesia, ¿verdad? Sí, viendo lo que hacen en la parroquia. Exactamente. Sí, entonces ya va organizando... El manejo de grupo también. Exactamente. Y cómo ir organizando y planificando los encuentros, ¿verdad? En atención a lo que se va viviendo en la comunidad. Más o menos. Bueno, pues este taller, Pedro, inicia, y queridos escuchas y televidentes, ¿verdad? Empieza así, algo interesante. ¿Usted por casualidad ha escuchado algún anuncio que le ha transformado la vida? ¿Vos? Sí, claro. Bueno, a veces, qué sé yo, negativos, como la muerte de algún familiar, claro, o alguna noticia. Recuerdo con mucho impacto cuando me dijeron que tenía que usar lentes permanentemente. O sea, me hice un examen de la vista, estaba como en noveno del colegio, no veía desde séptimo, tenía que sentarme adelante, pero me acuerdo que fui a hacer el examen y que recuerdo las palabras de la doctora como con mucho impacto, donde dijo, como de película, de ahora en adelante usted tiene que usar lentes permanentemente. ¿Verdad? Y eso fue como en las películas en mi cabeza, permanentemente. Pues bueno, ese tipo de anuncio nos transforma la vida, ¿verdad? Decía, o cuando alguien queda embarazado y le dice al doctor, usted está embarazada y no se lo esperaba. ¡Wow! Te transforma la vida también, ¿verdad? Pues entonces, a partir de esa experiencia humana, nosotros queremos ir en este taller suscitando en el animador de catequesis que vaya recordando y retomando esas experiencias que le han impactado, ¿verdad? Porque siempre la sorpresa es muy, muy importante generarla en este tipo de taller, de que recordemos esas vivencias que hemos tenido para después ir adentrándonos poco a poco en esa experiencia de fe. Y después vamos, al compartir esas experiencias, poco a poco vamos descubriendo qué mensajes, qué gestos, qué palabras ha tocado nuestra vida y que nos ha cambiado, a veces para bien y a veces para mal. Bueno, entonces después de suscitar esta experiencia humana, sigue un intercambio de la experiencia pasada. Recordemos lo que es el aprendizaje significativo, ¿verdad? Y Jesús en la pedagogía, en la pedagogía de la fe, hace lo mismo. Siempre hace una memoria de lo que se vivió anteriormente y eso es muy importante. Entonces se hace como un recuento de los encuentros que se han realizado durante la jornada vocacional. Entonces recordemos que eran 4, uno que era basado en... De la jornada de seguimiento. De la jornada de seguimiento, ¿verdad? Que el primero era un texto basado en el texto del Éfeta, ¿te acuerdas? De abrir el oído, después que somos frágiles porque el pecado a veces nos esclaviza y entonces sentimos la misericordia de Dios con el texto del Hijo Pródigo. El tercero
Jesús, que tiene compasión de nosotros, que a veces somos muy soberbios, pero el Señor tiene compasión de nosotros, estamos al lado del camino, así como el ciego de Bartimeo nos abre los ojos. Y también el cuarto, tenemos la oportunidad siempre de cambiar, una oportunidad de cambiar de vida, y porque siempre estamos sedientos buscando a Dios, y Dios es el agua que da vida, ¿verdad? Entonces, en este taller se le dice a los animadores de catequesis que recuerden cuál fue el gesto, por eso es muy importante lo del gesto, o las palabras que tienen en su corazón que realmente les impactó, porque no es algo de conocimiento, sino una vivencia. Y después de esto, entonces, poco a poco vamos adentrándonos en el mensaje de fe, que está basado en el hermoso libro de Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro anuncia la experiencia de encuentro con Jesús y anima a la comunidad. Eso es hermoso. Es hermoso saber que este libro de Hechos de los Apóstoles fue escrito por San Lucas, dicen que aproximadamente después del año 70 después de Cristo, y que más que todo estaba dirigido como a los paganos, ¿verdad? Entonces es importante también valorar el contexto del texto, como a veces nos dice el padre Mario Montes, ¿verdad? Que es importante siempre ubicar el texto en su contexto, y también la ubicación geográfica de donde se desarrolla la perícopa, ¿verdad? Este itinerario hemos considerado que es importante que el catequista desde el principio logre hacer esa ubicación geográfica, porque a veces hablamos de Jesús, del lago de Tiberíades, de que estaba en Jerusalén y después se fue a Caná, y después ese recorrido nosotros no lo ubicamos, y por eso dentro de los anexos podríamos encontrar un mapa de la región de Jerusalén, ¿verdad? Para poder ir nosotros visualizando todo ese camino que hacía Jesús, ¿verdad? Entonces, bueno, a partir de este anuncio que hace Pedro al animar la comunidad, hay algo hermoso aquí, y quiero compartirles, escuchen estas palabras tan hermosas del Papa Francisco, refiriéndose a por qué Jesús escogió a Pedro. Ven qué belleza, escuchen. Jesús escogió al más pecador de los apóstoles. Los otros escaparon, pero Pedro negó de él: no lo conozco. Jesús escoge al más pecador. El más pecador fue elegido para dirigir el pueblo de Dios. Esto te hace pensar. No se trata de dirigir con la cabeza alzada, como hacen los dominadores, no, sino de dirigir con humildad, con amor, como lo hizo Jesús. Me queda belleza, ¿verdad? Y bueno, dicen ahí que tenía su carácter Pedro, no, tengo ¿verdad? mucho que aprender, me aseguro. Imagínate, bueno, ¿será que todos los Pedros son así? No, que va, son, ¿cómo se dice? Estigmas, no, son prejuicios. Son prejuicios, exactamente. No, sí, bueno, los Pedros que conozco, incluyéndome, sí son de carácter fuerte, pero no necesariamente, digamos, como... bueno, es que es muy feo hablar de uno mismo, ¿verdad? Pero no es que sean malas personas o groseros o algo por el estilo. Pero no, sí, pero es que carácter fuerte no es ser chichoso. Una persona chichosa que explota más bien tiene un carácter débil porque no lo puede controlar. No tiene inteligencia emocional. Exacto, sí. Un carácter fuerte, en cambio, es como poder dominar ese tipo de pasiones y cosas. Excelente. ¿Verdad? Pues entonces Pedro era explosivo, pero Jesús se fijó en él, ¿verdad? Porque tenía un carácter, ¿verdad? Entonces el día de Pentecostés de verdad se puso, ¿verdad? Y anunció y animó a la comunidad, y fue hermoso. Entonces, en este contexto se desarrolla el taller, y vemos aquí cómo vamos desmenuzando el pregón que hace Pedro, ¿ok? Entonces, primero hace un anuncio explícito de Jesús muerto y resucitado, ¿verdad? Que conoce nuestra existencia, la redime. Después hay una proclamación de la palabra que interroga, que interpela, y después hay una exhortación, siempre hay una invitación a acoger esa palabra. Y entonces aquí hay varias escenas donde el catequista va generando preguntas en el interlocutor.
Es importantísimo que el catequista sepa qué es evangelizar. ¿Qué es evangelizar? Bueno, es hacer presente el reino de Dios, no solamente con palabras, como bien lo has dicho, sino también con gestos, con el testimonio. O sea, cuando estamos en el bus, ceder el campo o tener la misericordia hasta regalar una mascarilla. Bueno, yo sé que ahora no se usan las mascarillas, no es obligatorio, pero siempre hay que cuidarse, ¿verdad? Aquí valga el comercial, ¿verdad? Entonces tener esa delicadeza de ponerse en el zapato del otro, uno evangeliza así, o sea, uno se da a conocer. También los signos son bonitos, ¿por qué no llevar una cadenita, verdad? Bueno, hay muchos que llevan cadenita de Cristos y todo, ¿verdad? Pero sí, no son un amuleto ni moda. Exactamente. Pero sí, o sea, que pero sea un signo de cómo yo vivo. Es que ese es el asunto. Siendo un denario, un crucifijo, unos aretes en forma de cruz, o no sé, hasta un tatuaje, que he visto gente, que sean signos de cómo yo vivo. Exactamente. No modas. Exactamente. Incluso en el carro, por ahí hay una reflexión, no la recuerdo muy bien, pero dice que iba un automóvil y la policía lo para el tráfico, y entonces le dicen, bueno, bájese del vehículo, se lo vamos a decomisar. ¿Cómo? Pero este es mi carro. No, este carro tiene que ser robado. No, pero este es mi... señor, mire, la mala crianza con la que yo le vi a usted gritándole a otra persona, este carro, no, pero es mi carro. Sí, pero en su carro usted anda ahí una calcomanía del Rosario, de la Virgen María, de no sé qué, y con esa mala crianza que usted le gritó al otro chofer en aquel semáforo, debe ser robado. Algo así era la reflexión, pero lo que da a entender es eso, ¿verdad? Que no podemos andar un signo ahí sin nuestra vida. Si no hay coherencia. Si no hay coherencia, sí. Tienes razón. Bueno, hablando de coherencia, los padres de la iglesia, ¿verdad? Meto ahorita la cuchara de los padres de la iglesia porque el encuentro, este taller que es Encuentro Siempre, ¿verdad? Va desarrollando la perícopa de ¿cómo se llama? De Pedro, ¿verdad? En ese contexto de Pentecostés, y después más adelante nos habla de los padres de la iglesia, que son los grandes maestros catequistas, de cómo ellos anunciaban, porque el objetivo de este taller es capacitar al animador de catequesis para que aprenda a anunciar a Jesús en el encuentro, ¿verdad? Entonces, vieras que aquí hay algunos... se invita a los catequistas también a que investiguen quién fue San Irineo, quién fue el pastor de Hermas, quién fue el mártir San Justino, San Eusebio de Cesarea, San Clemente de Alejandría. O sea, son tantos santos, ¿verdad?, que tiene la iglesia, hermosos, ¿verdad?, que nos enseñan, nos tienen mucho que enseñar, y también en todas sus catequesis. Y más adelante, entonces, ¿cómo tenemos entonces en esta renovación de la catequesis apuesta entonces por retomar el catecumenado, esa forma de comunicar a Jesús muerto y resucitado en nuestras vidas, con testimonio, con el diálogo, con la caridad, como lo hacían los primeros cristianos? Entonces, para poder retomar y hacer esa renovación de la catequesis, tenemos que tener muy, muy claro cuál es el proceso de catecumenado, y precisamente eso es lo que se desarrolla en el taller. Entonces, en el taller vamos descubriendo, gracias a Dios el magisterio es riquísimo, y hay un texto que se llama Ritual de Iniciación Cristiana para Adultos. Entonces, basados en este ritual, nosotros vamos aquí también a desarrollar las distintas etapas que tiene el catecumenado, que tiene que apropiarse el animador de catequesis. Tiene que saber qué es el precatecumenado, qué es el catecumenado, qué es iluminación y purificación, y mistagogía. Estas son las 4 etapas que componen entonces todo el proceso de catecumenado, por decirlo así, ¿verdad? Y que no se confundan con los grupos neocatecumenales, ¿verdad? Porque a veces hay esa confusión. Por ejemplo, en el catecumenado son los primeros encuentros que se tiene, más que todo es un diálogo, ¿verdad? Ni siquiera está estructurado como un encuentro como tal, porque es apenas como un conocer a la persona, para que esa persona se vaya acercando, dándole la confianza de que la persona vaya compartiendo su experiencia de vida, para que está aquí, lo que hablamos en los primeros encuentros, ¿te acordás? Y entonces provoca el encuentro con Jesús y suscitar una fe inicial, ¿verdad? Para los que son apenas simpatizantes, aquellos, ¿verdad?, que están alejados,
los que están alejados. Y después está el catecumenado, bueno, el catecumenado que ya es en el proceso. El primero era el precatecumenado. El primero catecumenado, luego. Precatecumenado. Así, precatecumenado. En la segunda etapa es el catecumenado, que ya es propiamente desarrollar el contenido, las oraciones, todo lo que es la liturgia, se desarrollan las tareas de la catequesis, ¿verdad? Y aquí ya es como la segunda conversión, y aquí se da la carnita, ¿verdad? Aquí se da entonces todas el contenido doctrinal que es importante conocer, la profundización de nuestra fe, exactamente, desde la palabra, desde lo que celebramos, para entonces ir experimentando lo que es ser cristiano, ¿verdad? Y después la otra etapa se llama iluminación y purificación, que siempre coincide sobre todo con la época de conversión, de Cuaresma. Es hermoso, ¿verdad? Entonces, en ese momento es bonito ir suscitando también un proceso formativo que vaya acorde también con ese tiempo litúrgico, porque te ayuda a preparar el corazón de una forma espiritual más intensa. Entonces, te ayuda realmente a descubrir, o sea, esto es lo que yo tengo que cambiar, y Dios me está pidiendo esto, y yo doy esto, ¿verdad? Entonces, suscitar esa verdadera conversión. Y la parte de mistagogía, en la iluminación y purificación tenemos esa etapa de preparación inmediata también al recibir el sacramento. Hay algunos, es importante que el catequista sepa que en todos los niveles no se va a recibir un sacramento, pero siempre vamos a pasar por todos los niveles, tenemos que actualizarlo, ¿verdad? Los itinerarios, los textos de catequesis y los subsidios tienen que llevar esta secuencia, ¿verdad? Sí, recordemos que son catequesis para la vida, ¿verdad? A través de los sacramentos y no para los sacramentos. Exacto. O sea, no es un curso de preparación para un sacramento. Exactamente. En atención al arco de la vida, ¿verdad? Que tenga para todas las edades, que eso es lo que más pretendemos hacer, ¿verdad? Y después, hay unos pero sí es importante saber que en la etapa de iluminación y purificación se reciben los sacramentos, ¿verdad? De iniciación cristiana, y viene la mistagogía, que son encuentros posteriores para poder compartir la experiencia de encuentro que se ha suscitado en esa celebración, y entonces ya es un tiempo de profundización en la fe. Esta es la parte, entonces, en estos encuentros mistagógicos es como el puente a la acción pastoral, ¿verdad? Donde ya la persona se inserta propiamente en la comunidad parroquial, que al final esa es la finalidad de la catequesis, llevar al encuentro con Jesús y propiciar entonces que que la comunidad la acoge, y yo soy parte y miembro activo de esa comunidad, ¿verdad? Tal vez ya, se nos va acabando el tiempo, tal vez no profundizar en eso, pero el texto, el encuentro profundiza un poco más, ¿verdad? En cada una de estas etapas. Claro, sí, y algo muy importante aquí, finalmente se le invita entonces al animador de catequesis, de este proceso que usted ha llevado, de estos encuentros formativos, vamos a hacer 3 cosas. Un stop, un alto en su vida, que no funciona y que debe dejar usted. Y esto es una ley para todo, ¿verdad? ¿Qué no funciona hoy en su vida y que tiene que dejarlo? El segundo paso, el keep, manténgase, exacto. Que sí funciona y que sí se mantiene. Hay cosas en su vida hoy que sí funcionan y lo hace ser mejor persona, y tiene que mantenerse en ese camino. Y el último es volver a reiniciarse, a comenzar, que hay que empezar a hacer de nuevo. Y le dejo esas 3 preguntitas como para que usted la medite en su vida, que también se enamore de esta bella experiencia de lo que es ser catequista. Ojalá tenga usted, si usted no es catequista, yo lo invito a hacer una jornada vocacional. Infórmese en su parroquia cuando hacen una jornada vocacional, ¿verdad? O pregúntele a su párroco, ¿verdad? O a la coordinadora de catequesis, ¿cómo hago para ser catequista? Porque realmente el Señor nos llama a todos. Tenemos una misión que cumplir, no podemos dejar esas dones que tenemos, esos carismas para nosotros. No, el Señor quiere que usted sea mejor persona, lo ama, la ama, y eso es, ¿verdad? Y tiene una comunidad, la iglesia, que lo está esperando. Bueno, Mónica, muchas gracias por habernos acompañado durante todos estos programas, ¿verdad? Y habernos explicado un poco lo básico de toda esta formación.
Ya saben, hermanos, aquellas vivencias que hemos tenido, que nos han impactado, que nos han cambiado, nos llaman a algo, tenemos una vocación. Ojalá, y si esa vocación es ser catequista, pues bienvenido, acérquese a su parroquia, a la oficina, ¿verdad? Pregunte por el coordinador general, por el formador parroquial, para que ellos le puedan explicar cómo están haciendo este proceso, ¿verdad? Y hay que capacitarnos para anunciar a Jesús, no es tomar un libro, ¿verdad? Son de las conclusiones que rescato. Para cerrar, quisiera compartir una pequeña reflexión, hoy que estábamos hablando de San Pedro, ¿verdad? Porque San Pedro tiene una característica muy humana. Le dice a Jesús, yo te seguiré hasta el final, pero al ratito va y lo niega, ¿verdad? Como decía usted, es explosivo, pero de eso mismo más bien el Señor lo agarra y lo transforma en algo bueno. Entonces, bueno, para cerrar, les comparto este pensamiento. ¿Cuántas veces te he negado? ¿Cuántas veces te he ofendido? Todo tu amor he rechazado por alcanzar lo que no has querido. Si un gallo a mí me canta cada vez que yo te ofendo, no tuviese él garganta, ni mi alma su sustento. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias.